Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Las enfermedades mitocondriales, vaya que son un verdadero desafío diagnóstico y terapéutico en la neurología. En esta revisión, vamos a ir mucho más allá de la idea del simple déficit energético. La meta es explorar la complejísima fisiopatología que conecta defectos genéticos muy puntuales con fenotipos clínicos que pueden ser francamente devastadores. Analizaremos cómo la disfunción de estos organelos cruciales desencadena toda una cascada de eventos moleculares que al final definen la enfermedad. Bien, nuestra ruta para este análisis está diseñada para ir de lo más básico a lo clínico. Primero, vamos a redefinir qué entendemos por patología mitocondrial más allá de la energía. Después, nos meteremos de lleno a los sistemas de control de calidad celular y al origen genético de las fallas. Luego, conectaremos todos estos puntos para ver la cascada fisiopatológica en acción. Y para cerrar, nos enfocaremos en la correlación clínica y en los mensajes clave para nuestra práctica diaria. Miren, el paradigma clásico que se centraba únicamente en el déficit energético, pues ya se quedó corto. Hoy en día entendemos que las enfermedades mitocondriales no son solo una crisis de ATP. Son en realidad trastornos complejos de vías moleculares que desregulan la señalización, que alteran la homeostasis y que en última instancia dictan el destino de la célula. Y aquí hay un punto fundamental: la capacidad de la célula para compensar. Una baja producción de ATP puede ser, hasta cierto punto, contrarrestada por la glucólisis. El hecho de que la enfermedad se manifieste de una forma tan selectiva en ciertos tejidos, eso nos dice que la patogénesis es mucho más que una simple crisis energética. Hay otros factores que están determinando la vulnerabilidad de un tejido y la tremenda heterogeneidad clínica que observamos. Ahora, para hacerle frente al estrés y al daño, la célula ha desarrollado una red de defensa increíblemente sofisticada, el Sistema de Control de Calidad Mitocondrial, o MQC. Y no es un solo mecanismo. Es todo un sistema integrado que opera a múltiples niveles para mantener la homeostasis celular. Esta red, como ven, opera a varias escalas, desde la respuesta molecular al estrés, pasando por la dinámica física de fusión y fisión, la limpieza selectiva a través de la mitofagia y hasta un mecanismo de rescate entre células que es, sorprendente. Como vamos a ver, un fallo en cualquiera de estos componentes es un evento patogénico decisivo. El proceso de fisión es mucho más que una simple división. Es un mecanismo de control de calidad fundamental. Lo que hace la fisión es segregar activamente las mitocondrias dañadas, esas con bajo potencial de membrana, y separarlas del resto de la red. Este aislamiento es el paso previo, el paso indispensable para que puedan ser eliminadas de forma selectiva, asegurando así la integridad de toda la población mitocondrial. Y el control de calidad no se detiene en la célula individual. Existe un mecanismo fascinante a nivel tisular: la transferencia intercelular de mitocondrias. A través de nanotúbulos, una célula sana puede, literalmente, donar organelos funcionales para rescatar a una célula vecina que está estresada. Y al revés, una célula dañada puede exportar sus mitocondrias disfuncionales para que otras se encarguen de eliminarlas. Es un verdadero sistema de apoyo comunitario a nivel celular. Pasemos ahora al origen de todo el problema: la falla genética. Es crucial recordar que las proteínas mitocondriales vienen de dos genomas distintos. Por un lado, el ADN nuclear, que codifica la gran mayoría, y por otro, el pequeño pero importantísimo genoma mitocondrial. Esta dualidad genética es la clave para entender la epidemiología. Por un lado tenemos las mutaciones en el ADN mitocondrial. Estas son de herencia materna, tienen una alta tasa de mutación y explican cerca del 80% de los casos en adultos. Por el otro lado, están las mutaciones en el ADN nuclear. Estas siguen una herencia mendeliana, codifican más del 99% de las proteínas y son la causa principal en la población pediátrica. Ok, aquí llegamos a un concepto que es absolutamente central en la genética mitocondrial: la heteroplasmia. ¿Qué es esto? Bueno, es la coexistencia de ADN mitocondrial normal, el de tipo salvaje, y el ADN mutado, todo dentro de la misma célula. Y esto cambia por completo las reglas del juego de la genética mendeliana. La enfermedad no aparece así como así, solo se manifiesta cuando la carga de ADN mutado supera un umbral crítico, que suele ser altísimo, Hablamos de un 80 o 90%. Y es justo este efecto de umbral la razón de ser de esa variabilidad clínica tan marcada que vemos, incluso entre miembros de la misma familia, con la misma mutación.
Entender estas enfermedades ha sido, sin duda, un largo camino. Desde aquella descripción clínica de Leber en 1871, pasando por hitos moleculares clave como la secuenciación del genoma mitocondrial en el 81 y el descubrimiento de las primeras mutaciones en el 88, cada uno de estos avances nos ha acercado a la era actual de la genómica y las terapias que están empezando a surgir. Bien, ahora vamos a conectar todos estos conceptos. Vamos a ver cómo una mutación genética, una sola, desencadena toda una cascada de fallas en los sistemas de control de calidad, y cómo esto lleva a la disfunción celular y finalmente al fenotipo clínico que observamos en la práctica. Empecemos con un ejemplo clásico de mutación en el ADN nuclear, la atrofia óptica dominante, o ADOA. Aquí, el gen implicado es OPA1. Su proteína es esencial para la fusión de la membrana mitocondrial interna, un proceso que, como ya vimos, es clave en la dinámica mitocondrial. Y aquí podemos ver la consecuencia directa a nivel del organelo. A la izquierda, una red mitocondrial sana, elongada, interconectada, eficiente. Todo gracias a que la proteína OPA1 funciona como debe. A la derecha, el impacto de la mutación, un fallo catastrófico en la fusión. El resultado es una población de mitocondrias fragmentadas, aisladas y, por supuesto, disfuncional. Esta fragmentación patológica es lo que desata la siguiente fase de la cascada. Se activa una mitofagia excesiva, descontrolada, que empieza a eliminar mitocondrias de forma indiscriminada. Esto provoca una depresión secundaria del ADN mitocondrial, lo que lleva a un colapso energético y al final a la apoptosis de las células más vulnerables, las células ganglionares de la retina. Muy bien, pasemos ahora a un ejemplo paradigmático de mutación, pero esta vez en el ADN mitocondrial, la neuropatía óptica hereditaria de Leber. En este caso, el defecto primario está en el corazón del motor energético, específicamente en el complejo 1 de la cadena respiratoria. El fallo del complejo I es un doble golpe. Por un lado, tenemos una producción de ATP muy ineficiente, pero por otro lado se produce una fuga de electrones que genera un estrés oxidativo masivo. Esta combinación es particularmente tóxica para los axones de las células ganglionares de la retina, sobre todo en su porción no mielinizada intraocular, que tiene una de las demandas energéticas más altas de todo el sistema nervioso. Habiendo analizado los mecanismos, veamos ahora cómo se traduce todo este conocimiento en el diagnóstico y manejo clínico. Y, lo más importante, ¿cuáles son los mensajes clave que debemos integrar en nuestra práctica? El diagnóstico es un desafío que exige un enfoque multimodal, tal como lo resume este esquema. Aquí no hay una sola prueba definitiva. La aproximación moderna integra múltiples niveles de análisis, desde biomarcadores en sangre y líquido cefalorraquídeo hasta la secuenciación genética de ambos genomas, tanto el nuclear como el mitocondrial. En casos muy seleccionados, se necesita un análisis funcional profundo, a partir de biopsias de tejido como el músculo, para confirmar el defecto bioquímico. La clave, sin duda, es la integración de toda esta información. Para concluir, vamos a destilar los mensajes clínicos fundamentales. Primero, la patogénesis es un fallo en el control de calidad, no solo un déficit de energía. Segundo, la heterogeneidad clínica se debe a una interacción muy compleja entre la heteroplasmia y la vulnerabilidad de cada tejido. Tercero, y esto es clave para el futuro, las propias respuestas al estrés, como la mitofagia, son en sí mismas dianas terapéuticas. Y finalmente, el diagnóstico debe ser siempre un abordaje integrado que combine la clínica, la genética y la bioquímica. Esto nos deja con una pregunta provocadora para el futuro. Si bien la terapia génica sigue siendo el objetivo final, el santo grial, ¿podrían las estrategias terapéuticas más efectivas, al menos a corto plazo, no ser la corrección del defecto primario, sino la modulación de las respuestas celulares al estrés? Quizá el futuro inmediato radique en reequilibrar estos sistemas de control de calidad, más que en reparar el gen original. Es algo para reflexionar. El contenido de esta presentación se basa principalmente en la revisión publicada en Signal Transduction and Targeted Therapy por Wen y colaboradores. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.